Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Eiscorbe. La primera noticia de hoy es que el presidente colombiano Gustavo Petro dijo que se ha iniciado un golpe de Estado en su contra. Esto en su cuenta X en relación con la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir una investigación contra su campaña electoral de 2022 por presuntas irregularidades en su financiación. El presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, dijo que se sospecha que se superaron los topes de gasto establecidos y se apeló a fuentes prohibidas de financiamiento. La decisión, en caso de prosperar, expone a la campaña del presidente Petro a multas, pero no a la pérdida del cargo. Sin embargo, algunos analistas hacen notar que el Consejo Nacional Electoral podría remitir el tema a la Cámara de Representantes o de Diputados, que a su vez podría apelar a esto como criterio para iniciar un juicio político contra el presidente que sí podría llevar a su destitución. La campaña presidencial de Petro, a su vez, los responsables de la misma han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya habían hecho en 2013 cuando la Procuraduría o Ministerio Público lo suspendió de la condición de alcalde de la ciudad de Bogotá. En aquel entonces la Corte Interamericana estableció que se habían afectado sus derechos políticos porque la Procuraduría no tenía competencia para inhabilitar a un funcionario democráticamente elegido. La segunda noticia es que el premier israelí Netanyahu amenazó a la población del Líbano. Esto en un discurso en el que dijo literalmente lo siguiente: ustedes tienen la oportunidad de salvar al Líbano antes de que caiga en el abismo de una larga guerra que conducirá a la destrucción y al sufrimiento como el que se ve en Gaza. Esto en un momento en que la guerra ha producido más de 2.100 muertos en territorio libanés. A su vez, Netanyahu dijo que Hezbollah era más débil hoy de lo que había sido en años. Todo esto mientras amplía la invasión terrestre, enviando miles de soldados adicionales a una nueva zona en el suroeste del Líbano. Acá la paradoja es que esto es lo mismo que dijo, por ejemplo, el presidente Isaac Herzog sobre Gaza. Los palestinos pudieron haberse levantado contra Hamás. Y claro, acá el tema es Israel, el ejército más poderoso de Oriente Medio, está hace un año combatiendo a Hamás en Gaza y no ha podido derrotarlo. ¿Qué se esperaba que hicieran civiles inermes que además han sido sometidos al hambre de manera deliberada desde hace años, como vimos en un podcast anterior, ¿no? Lo mismo podría decirse en el Líbano. Israel no ha podido derrotar en sucesivas guerras a Hezbollah, que pueden hacer civiles inermes en ese país. La tercera noticia es que las bolsas chinas tuvieron su peor día desde el inicio de la pandemia. Las acciones del índice de Shanghai cayeron 6.6%, el peor desempeño desde febrero de 2020. La de Hong Kong, que es parte de China, pero tiene una bolsa y en general una economía autónoma. El índice de Hang Seng cayó 1.4%, pero había caído más de 9 puntos el día anterior. Esta es la peor pérdida en el caso de la bolsa de Hong Kong desde la crisis financiera global de 2018. La razón probable de estas caídas es el anuncio de inversión de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, que fue mucho menor de lo augurado por los especialistas. Fue de 28.000 millones de dólares, el equivalente a esa suma, cuando el pronóstico era entre 8 y 10 veces mayor. El propósito de esta política de estímulo era el de reactivar el consumo interno y revitalizar el sector inmobiliario, que está sumido en una larga crisis, como vimos en podcasts anteriores. El gobierno había establecido una meta de crecimiento de 5% para este año, todo parece indicar que no la va a cumplir, y el país depende más del consumo interno como fuente de crecimiento,
ahora que hay conflictos comerciales con la Unión Europea y también con Estados Unidos. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar del papel que Hezbollah cumple en la política libanesa y en el Medio Oriente en general. Empezaría diciendo que Hezbollah empezó siendo valorado de una manera muy distinta como es percibido hoy por la mayoría de los libaneses. Israel había invadido el Líbano en 1978 y luego en 1982 cuando Hezbollah ni siquiera existía. De hecho, Hezbollah surge en respuesta a la invasión de 1982 de territorio libanés por parte de Israel y combate la ocupación israelí del Líbano entre 1982 y 2000, año en que Israel finalmente se retira unilateralmente del Líbano. En ese momento Hezbollah era visto como un movimiento de liberación nacional y tenía un relativamente amplio respaldo popular. Pero desde entonces las cosas han cambiado. En primer lugar porque el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ordena capturar soldados israelíes de manera furtiva en 2006 y el resultado fue la invasión israelí del Líbano de ese año. En ese momento el propio Nasrallah dijo que si hubiera creído que había el 1% de probabilidad de que Israel iba a responder así a su decisión de aprobar la incursión, no lo habría hecho. Y ese error de cálculo no fue el único que ha cometido o que cometió desde entonces Nasrallah. Probablemente lo que estamos viendo hoy sea un ejemplo de un nuevo error de cálculo. Pero el punto es que, aunque la mayoría de los libaneses simpatizan con la causa palestina, no deseaban que su país se viera envuelto en una guerra de gran envergadura con Israel que causó gran destrucción de infraestructura urbana por una decisión unilateral de un grupo que es a la vez un grupo armado, un partido político, parte del gobierno libanés y una fuente de asistencia social, sobre todo entre los musulmanes chiitas del Líbano. En 2008, creyendo que la guerra de 2006 había debilitado a Hezbollah, otras milicias y sectores del propio ejército regular intentan desalojarlo de alguno de sus bastiones sin éxito. Hezbollah los derrota. Digamos, la animadversión de un sector de la sociedad libanesa contra Hezbollah crece cuando este grupo se involucra en la guerra civil libanesa, producto de la cual van a llegar al Líbano más de 1 millón de refugiados sirios. Y además lo hace del lado de la dictadura de Bashar al-Assad, ¿no? En 2019, cuando hay protestas en el Líbano por una reforma del sistema político, las huestes de Hezbollah colaboran con la represión de las protestas desarrolladas fundamentalmente por jóvenes estudiantes, con consignas como la siguiente: ni Islam ni cristianismo, rebélate por la nación, tratando de cambiar el sistema de representación política con base en grupos religiosos que prevalece hoy en el Líbano. Esto es un contexto en donde, según el barómetro árabe, equivalente al latinobarómetro en nuestra región, más del 90% de los libaneses no confían en sus líderes políticos y más del 70% tampoco confían en sus líderes religiosos. Hassan Nasrallah en buena medida eran ambas cosas a la vez. Hezbollah no solo crea tensiones dentro de su propia sociedad, el Líbano, sino también en la región en general, básicamente por su intervención en la guerra civil siria del lado del régimen de Bashar al-Assad. En 2016, después de que hace lo propio el Consejo de Cooperación del Golfo, la Liga Árabe designa a Hezbollah como organización terrorista, lo cual es peculiar teniendo en cuenta que la Liga Árabe no tiene una lista de organizaciones terroristas, y en respuesta Hezbollah califica al wahabismo, la rama del Islam rigorista que prevalece en Arabia Saudita, como una corriente religiosa más siniestra que el propio Israel.
Eh, es cierto, sin embargo, que en junio de este año, 2024, Hezbollah, durante las acciones que despliega contra Israel por su invasión de Gaza, es retirado de esa inexistente lista de organizaciones terroristas. En todo caso, se le retira el calificativo, ¿no? Ahora, según el barómetro árabe, específicamente en el Líbano, el barómetro árabe realizado este año, 2024, solo 30% de los libaneses decía confiar en Hezbollah. Un 55% decía que no confiaba en esa organización. Pero claro, Hezbollah pretende representar en un sistema de representación política confesional a un grupo religioso particular en su sociedad, los musulmanes chiitas, 85% de los cuales sí dicen confiar en Hezbollah. Un tercio de los libaneses, a su vez, respalda el rol regional de Hezbollah, cifra que ha crecido desde 2022 y no solo entre los chiitas, porque, por ejemplo, 78% de los libaneses considera que el bombardeo israelí de Gaza es un acto terrorista y solo 11% califica de esa manera los bombardeos de Hezbollah contra el norte de Israel. Es decir, repito, como en el resto del mundo árabe hay un amplio apoyo a la causa palestina, no necesariamente a la forma en que Hezbollah decide actuar respecto a la misma o respecto a la forma en que actúa en la política interna del Líbano. Ahora, Israel dice que está llevando a cabo en esta ocasión una incursión terrestre limitada en el Líbano, pero habría que decir que eso fue lo mismo que dijo Menachem Begin cuando decidió intervenir en el Líbano en 1982 y como vimos, esa intervención llevó a una ocupación que se prolongó hasta el año 2000. Es decir, si Israel no consigue sus objetivos por vía militar a través de una incursión temporal, probablemente, o una incursión limitada también geográficamente, probablemente, como ya estamos viendo, la amplíe en cuanto a radio de acción, pero también en cuanto a duración en el tiempo. Eh, Habría que recordar que en Gaza, con una fuerza como Hamas, más pequeña en número de hombres y con un menor arsenal a su disposición, además de estar ubicado en un territorio mucho más pequeño, plano, a diferencia de las montañas que prevalecen en parte del territorio libanés y que complican las acciones israelíes, y un territorio como el de Gaza que está cercado físicamente, aislado del resto del mundo, probablemente Israel no logre derrotar fácilmente a Hezbollah en esta incursión. Claro, le ha propinado golpes certeros como el dar muerte a buena parte de su liderazgo nacional, a parte de sus mandos medios o cuando menos herirlos con el estallido de estos beepers y walkie-talkies, y a través de esa vía interrumpir las comunicaciones dentro de la organización, pero habría que recordar, repito, que Hezbollah es más poderoso que Hamas, que el sistema de túneles que Hamas ha utilizado eficazmente contra las fuerzas israelíes, muy superiores en número y en poder, potencia de fuego, ha sido copiado precisamente del Líbano, que es donde se implementó algo similar por primera vez. Eh, Así que está por verse si Israel logra sus fines a través de una incursión limitada. Tal vez por eso ya sectores de los servicios de inteligencia israelí están presionando al gobierno para que logre acuerdos simultáneamente de cese al fuego, quiero decir, en Gaza y en el Líbano. Porque recordemos que Hezbollah, entre los otros grupos aliados a Irán en la región, han dicho que si hay un cese al fuego en Gaza, ellos lo respetarían, pero Israel, por lo menos el primer ministro Netanyahu, ha querido separar ambos frentes y está buscando un cese al fuego en el Líbano independiente de lo que ocurre en Gaza para poder presumiblemente continuar con acciones militares en Gaza. Si consigue o no ese propósito es algo que está por verse.
Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.